Hermanos, ¿qué les parece si de manera simbólica encendemos nuestra cuarta vela? La vela de la paz. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:8. Que la paz que el Señor da, de salvación, de amor, de esperanza, gobierne su corazón en esta Navidad. Hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy a lo mejor no es tanto un sermón. Generalmente los sermones son reconocidos o son identificados con una enseñanza práctica, es decir, vemos algún tema y hay una enseñanza. Sí tiene una enseñanza, pero creo que es más como una clase. Y hoy vamos a ver, hermanos, sé que Cristo hizo muchas cosas, pero si pudiéramos como delimitar el ministerio de Jesús o ponerle nombre a la obra de Cristo, y que también esta obra cumple con las funciones que antes tenían en el Antiguo Testamento y Cristo las cumple a plenitud, es decir, de una mayor manera. Muchos han catalogado o han puesto a Cristo como estos tres ministerios fundamentales o tres títulos, como rey, sacerdote y profeta. Cristo vino a esta tierra y cumplió estos tres ministerios. A profeta, sacerdote y rey. O rey, sacerdote y profeta se escucha mejor, pero los vamos a ver al revés. Como profeta, sacerdote y rey. Esto es, hermanos, porque Cristo vino al mundo porque nosotros teníamos una necesidad de conocer a Dios. Y nos era imposible. Era imposible conocer la voluntad de Dios. Ciertamente dejó el Señor por medio de sus profetas precisamente un mensaje. Sin embargo, aún había una separación radical entre el ser humano y el hombre. Dios no se podía comunicar con todo el ser humano, solo con aquellos que Dios elegía para hablar al pueblo. También en nosotros había una necesidad de salvación. Obviamente, además de ser ignorantes de Dios y de las cosas espirituales, pues somos pecadores, ¿verdad? Hay una necesidad inminente de salvación. Y también necesitamos o tenemos la necesidad de disciplina espiritual, de guía y de gobierno. Es por ello que Cristo viene a cumplir todas las funciones o todas estas tres funciones de gran manera. Y vamos a ver primero a Cristo como profeta. ¿A qué se refiere que Jesús era profeta? Bueno, en el Antiguo Testamento, o antes de hablar un poquito de esto, nosotros tenemos malamente un concepto de profeta muy reducido. Cuando yo hablo de profeta, lo primero que se me viene a la mente es un hombre que hablaba del futuro, ¿verdad? Siempre es como lo que se nos ocurre, no que nos ocurra, sino que es nuestro primer concepto al pensar en profeta. Pero no, hermanos, Abraham, el padre del pueblo judío, fue llamado profeta en Génesis 27. Moisés también fue un profeta, posiblemente uno de los más grandes. El rey Saúl profetizó. David y Salomón fueron profetas en el Antiguo Testamento al escribir los Salmos. Y bueno, comenzando por Elías y Eliseo, se lanza el movimiento profético con grandes hombres de la talla de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel o de Daniel. Y los 12 profetas menores que conocemos. En una ocasión Moisés aparece hablando, diciendo: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Y bueno, un profeta, hermanos, es alguien que hable en nombre de otra persona. Ese es un profeta. Los profetas tenían el trabajo de dar un mensaje de parte de Dios.
Hay profetas falsos y hay profetas realmente en nombre de Dios. Desde los tiempos de Moisés, en Deuteronomio, se hablaba de un profeta mayor, de un mayor profeta. Deuteronomio 18:15 dice: profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, y él les hablará todo lo que yo mandare. Entonces vemos como esta promesa, porque Pedro y Esteban la utilizan este pasaje para decir que Cristo era el profeta que se esperaba desde los tiempos de Moisés. Y también, hermanos, vemos a Cristo, vemos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel que estuvo caminando con Jesús. Reconocieron que la forma en que él hablaba y enseñaba era única. Incluso cuando Jesús estaba camino a Emaús con los dos hombres ya resucitados, los hombres dijeron que los hombres identificaron a Jesús como profeta. Y creo que, si quieren acompañarme a Hebreos 1. Esta es la evidencia más grande de la función profética de Jesús. Hebreos 1. Dice así, están pegadas mis hojas. Es que nada más uso esta Biblia para las predicaciones y así, y está muy nuevecita. Dice Hebreos 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Jesús, el pueblo lo reconoce como profeta, como quien tiene autoridad, decían algunos, no como los escribas, incluso lo llegaron a comparar. Jesús es presentado como alguien que, del mismo modo que los profetas del Antiguo Testamento, hablaban de parte de Dios, y entonces hablaban con autoridad. Y una característica que hace diferente a Cristo como profeta de los demás profetas es que Cristo tenía un carácter, el carácter o el mensaje era sobre sí mismo. Es decir, los profetas decían: busquen, arrepiéntanse, la verdad es, ¿no? Y llega Cristo y es el mismo. El tema de la enseñanza es el mismo. Perdón, a lo mejor no se notó, es Él mismo. Él es la enseñanza. Jesús habló donde yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Van a sufrir por mi causa. Estaba identificando con el Mesías sobre quien en el Antiguo Testamento había sido escrito. Y es muy hermoso porque Él es profeta, porque habla de parte de Dios, pero también Él es la profecía que los profetas habían hablado. Ella, dice un autor llamado Stott, apellidado, las otras personas nunca se señalan a sí mismas. Jesús se coloca en el centro de la enseñanza. Unos dicen: esta es la verdad, como nosotros la entendemos, síganla. Jesús decía: yo soy la verdad, sigan. Es decir, Jesús era profeta porque hablaba de parte de Dios, pero Él es la verdad y Él es la profecía que habían dicho aquellos profetas. El ministerio profeta también es un ministerio de enseñanza porque habla de parte de Dios. Vemos a Jesús también en Juan cuando lo menciona como el Logos, es decir, como la palabra hablada. Esa palabra
que para el judío era muy importante. Me llamó mucha atención este estudio porque ellos mencionan que Juan dijo en el principio era el logos o el verbo, muy inteligentemente porque el judío tenía una forma de ver el logos y el griego tenía otra forma de ver el logos. Pero y el judío tenía que ver con la palabra hablada. Tenía que ver con que para ellos lo que se decía era muy importante. A veces nosotros como occidentes somos muy de las palabras se las lleva el viento, o somos más así de... Pero para el judío la palabra era algo muy poderoso. Era algo que marcaba e iniciaba pensando, ¿qué ocurre cuando Dios habla? Las cosas se hacen. Entonces Juan llevó al judío a decir en el principio la palabra, el poder que hizo que las cosas se crearan era Cristo mismo. Cristo estaba desde el principio y Él fue quien efectuó la creación. Y luego está para el griego el logos era como la mente creativa y controladora de Dios. Heráclito era un filósofo que decía que las cosas no podían ser por coincidencia, porque todo tenía control, había algo que controlaba. Eso era el logos. Y ellos entendieron que había un genio divino. Y Juan usó esta palabra para decir, Cristo, eso que tú no sabes qué es, pero sabes que ahí está. Cristo es el logos. Y eso tiene que ver también con profeta, porque vemos a un Cristo que habla, que me enseña la verdad y que existe desde el tiempo, que existe desde siempre, que no fue creado. Jesucristo, este es el ministerio profético de Jesucristo. Es alguien que tiene autoridad y está envuelto en su propia persona, de tal manera que cuando miramos a Jesús no vemos a un simple hombre, sino vemos al Dios hombre que Dios nos ha revelado. En estos tiempos Jesús también lleva a cabo el ministerio profético por medio del Espíritu, quien nos comunica la persona de Cristo a nuestra mente y a nuestro corazón mediante las Escrituras. Y así nos provee para nuestra salvación y para nuestra santificación. Entendamos ahora, no le tengamos miedo a la palabra profeta, porque tiene que ver con la enseñanza de Cristo, tiene que ver con que Dios habla. ¿Y cómo Dios nos habla? Por medio de su palabra. Este es Jesús como profeta, un hombre que da un mensaje, da la verdad, enseña, y que Él es el mensaje, Él es la verdad. A Él sigamos. Jesús como sacerdote. Un sacerdote era un hombre nombrado para actuar en lugar de otros en las cosas relacionadas con Dios. Es decir, un sacerdote era un mediador. En Cristo, la función sacerdotal o de intermediario se logra de dos maneras. En primer lugar, cuando Él se ofrece como sacrificio por el pecado, algo que los sacerdotes del Antiguo Testamento pues no hacían. Y en segundo lugar, al interceder por su pueblo en los cielos. El Nuevo Testamento representa esta última actividad al mostrar la suficiencia de Cristo como la base sobre la cual nuestras oraciones son respondidas. ¿Qué significa que Jesús sea el sacrificio? Bueno, creo que sabemos un poquito de historia. En aquel tiempo la gente sacrificaba animales porque Dios lo ordenó, porque era parte de la ley y para arrepentimiento. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para pedir perdón por sus pecados. ¿Qué diferencias hay? Muchas. El sumo sacerdote que trabajaba, o que digamos el sumo sacerdote en turno, primero tenía que él arrepentirse, tenía que hacer un sacrificio él para poder pedir perdón por los demás.
Es decir, no era un hombre perfecto. Pero Hebreos 7 nos dice que nos convenía tal sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, Jesucristo era perfecto para este sacrificio. Jesucristo era perfecto para ponerse entre Dios y nosotros, para poder volver a tener esta comunicación. Además, aquellos animales que, si bien el Señor recibía el sacrificio, había una gran diferencia, o hay una gran diferencia. Aquello no borraba el pecado del corazón. No había una transformación. No era suficiente esos sacrificios. ¿Por qué Dios habría mandado hacer sacrificios que realmente no eran suficientes? Bueno, eran una sombra de lo que había de venir. Pero la muerte de Cristo realmente fue la expiación, en la cual solamente por medio de eso declara justo al pecador. Y también vemos otra diferencia. Vemos que la entrega de Jesucristo como sumo sacerdote era perfecta, era santo. Vemos también que con este sacrificio realmente hemos sido perdonados y limpiados y lavados. Y también una gran diferencia es que este sacrificio es completo y eterno. Y como evidencia de eso, ahora está sentado a la diestra de Dios. Algunos comentaristas dicen que en el templo judío no había sillas, lo que significaba que la tarea de los sacerdotes nunca se terminaba. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Terminó la obra. No hay más que hacer. No hay más sacrificios que dar. Es una vez y para siempre. Quizás para nosotros es un poquito complicado entender todo este concepto, porque no estamos en tiempos donde se hagan sacrificios, pero sí podemos tener la esperanza de la plenitud y de lo completo que es el sacrificio que Jesús ha hecho. Y podemos ver que los sacrificios dictaban dos cosas: que el pecado era muerte y que Dios da un mensaje de gracia constantemente durante toda la Biblia, y todo se cumple en Jesucristo. Pero Jesucristo no es solamente sumo sacerdote, como sacrificio, sino también su función sacerdotal y mediadora es al interceder por nosotros ahora. Recordemos aquella vez que le dijo a Simón: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Recordemos aquella oración hermosa sacerdotal, que le llaman así, la oración sacerdotal de Juan 17, donde Jesús no ora que sus discípulos sean ricos o obtengan posiciones de respeto y poder, ni siquiera que sean librados de la persecución y sufrimiento. Su oración es que sean convertidos en la clase de hombres y mujeres que Él desea que sean. O sea, hombres y mujeres en los que las marcas de la Iglesia son evidentes: el gozo, la santidad, la verdad, la misión, la unidad y el amor.
Su preocupación por ellos y por nosotros ahora es espiritual. Tenemos a un sumo sacerdote que entiende nuestro dolor y que intercede por nosotros, que dejó al Espíritu Santo para ayudarnos a orar, para que Él nos mueva al arrepentimiento, a la santidad. Y si hemos pecado, dice la palabra, que abogado tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros. Jesucristo enseña y Jesucristo salva y perdona. Jesucristo como Rey. Entendemos, hermanos, que Cristo ha traído un nuevo reino. Y este reino, hermanos, es presente, bueno, es pasado porque Dios siempre ha reinado, pero es presente porque ahora es algo real en la vida del creyente, y es futuro porque ese reino se ha de establecer totalmente. El reino que ahorita vemos ha sido establecido en el corazón, y nuestro trabajo es traer sanidad a lo que está a nuestro alrededor, pero sabiendo que hay un enemigo que está buscando que el reino de Dios no sea establecido. Jesús prometió, cuando Jesús nació, el ángel del Señor le dijo a María: el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Al final del Nuevo Testamento encontramos la culminación de este tema: el Señor sentado sobre un trono, sus enemigos sujetos a él, y un nombre nuevo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Vemos a un Dios, a un Cristo triunfante, a un Cristo victorioso y a un Cristo que gobierna. Por eso es el Rey que ha traído una nueva esperanza y un nuevo reino, una nueva forma de vida, y donde algún día todos seremos testigos de su reino. Hoy quizás solo somos testigos por esperanza, por fe y por transformación en el corazón. Pero un día el reino de Dios será completo y pleno. Al hojear las páginas de la historia, vemos que los reinos de este mundo prosperan y luego se desintegran. Los historiadores nos dicen que el mundo ha conocido 21 grandes civilizaciones, todas las cuales han sobrevivido por un tiempo y luego han desaparecido sin más ni más. Egipto fue una fuerza muy poderosa, pero hoy es débil. No es capaz ni siquiera de contender con el pequeño Estado de Israel. Babilonia fue poderosa, hoy no existe y su territorio está dividido. Siria, otra poderosa, se ha convertido en una curiosidad arqueológica. Grecia y Roma han caído. Además, sabemos que los países hoy en potencia, si bien hoy ocupan un pináculo del poder de la tierra, seguramente no escaparán a esta inexorable ley de Dios para la historia. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Todos los imperios increíbles y las grandes civilizaciones caen. El reino de Dios es eterno. El Rey que gobierna este reino venció a la muerte y ha vencido a sus enemigos. Y ya nos contaron el final, así como dicen ahora, spoiler alert. Cristo venció y sus enemigos están en el estrado de sus pies. Jesucristo es Rey. Y todo eso, hermanos, es obra de su encarnación. Eso es Navidad. Celebramos a un Dios que vino y que cumplió el llamado de sacerdote, de profeta y de rey. Todas las parábolas nos enseñan algo del reino de Dios. Y nos muestran que el reino de Dios estará acompañado por influencia del maligno y que al menos
en el presente será imperfecto. Cristo le dijo a sus discípulos que había de existir un reino espiritual a través de todo el tiempo de la iglesia, pero enseñó que habría de haber un reino futuro, literal. En una parábola se comparó a un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. En otra ocasión, después de su resurrección, los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él respondió: No os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Es decir, Cristo vendrá y establecerá su reino. A nosotros solo nos toca conocer cuál es nuestra función. Y dice el autor: el ejercicio de Cristo en su iglesia, por el ejercicio de Cristo en su iglesia estamos equipados para nuestra tarea, porque Él es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Y usted y yo, en menor medida, escuche bien, también somos profetas, sacerdotes y reyes. ¿Qué me está diciendo? Sí, Dios ahora a nosotros, en mucho menor medida, somos profetas, sacerdotes y reyes. ¿Por qué somos profetas? Porque ahora Dios nos habla a cada uno de nosotros por medio de su palabra y podemos ser voceros del mensaje de salvación. ¿Por qué somos sacerdotes? Porque todos tenemos el mismo acceso a Dios, porque Cristo rasgó el velo y porque hoy usted y yo podemos acercarnos a Dios y alcanzar misericordia y alcanzar socorro, no por nuestras obras, sino por la obra de aquel que nos permite tener ese acceso. Pero ahora podemos ser sacerdotes. Como dice Pedro, nos has hecho reyes y sacerdotes. ¿Y por qué reyes, hermanos? Bueno, porque el libro de Apocalipsis dice de los santos de Dios: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. En Apocalipsis 5:10. ¿Cómo hemos de reinar? No se emocione diciendo: oh, soy la princesa de Dios, oh, Dios me va a dar un castillo. No enseñoreándonos unos sobre los demás, porque no es así como ejerce Dios el reino sobre nosotros. Es más bien como lo expresa el himno: no con el batir de las espadas ni el redoblar de los tambores, sino con hechos de amor y misericordia se aproxima el reino celestial. Nuestro reino se expresa no por privilegios, sino en amor y responsabilidad. Es el reino que nos toca administrar, un amor que proclama el perdón, un amor que vive bajo el arrepentimiento, un amor que anhela santidad, un reino, que anhela santidad. Es el reino que nos ha tocado vivir y experimentar. Y no sé cómo es que vayamos a gobernar juntamente con Cristo de manera literal, pero hoy nos toca permitir que Él gobierne nuestro corazón y nosotros podamos esperar un día adorar al Rey. Hoy nos toca ser, y siempre nos toca ser, vasallos de este profeta, rey y sacerdote. Hermanos, esta es Navidad. Cristo cumpliendo el ministerio de profeta, de rey y sacerdote. Vamos a orar. Señor, agradecemos tu bondad, tu misericordia y tu gracia para venir a perfeccionar el ministerio del profeta, de sacerdote, y a imponer un reino perfecto y glorioso. Uno que no es hecho de manos, uno que no es de este mundo, uno que no tiene fin. Gracias por dejarnos ser parte. Permítanos celebrar Navidad recordando tu poder, tu enseñanza, tu gracia. Y Padre, también a nosotros como ministros de tu palabra, como sacerdotes, Señor,
permítenos hacer tu obra de la mejor manera. En Cristo, Señor, pido que la bendición del Padre, el amor de tu Hijo y la comunión de Cristo sea con todos, que tu Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y por siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga y nos estamos viendo en las noches invernales.